Bienvenidos. Ahora vamos a hacer un repaso sobre la clasificación de los triángulos. Y vamos a ver que hay dos clasificaciones. Vamos a hacerlo a manera de cuadro sinóptico. Ok, clasificación de los triángulos. Vamos a hacer vamos a tener dos clasificaciones. La primera de ellas, que vemos desde que estamos pequeños en la educación básica, en la educación elemental, vemos que tenemos una clasificación según la medida de sus lados. Esta es la clasificación más común y más conocida, ¿ok? Desde que estamos más pequeños lo vemos. Y el primer tipo de triángulo, según la medida de sus lados, es aquel que llamamos equilátero. El equilátero, pues es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, ¿ok? Tiene tres lados congruentes. Acuérdense que en geometría decimos congruentes para referirnos a que tienen la misma medida, ¿sí? En el caso de los lados, pues tienen la misma longitud, ¿ok? Y podemos hacer una imagen aquí, un dibujo, un triángulo equilátero, pues tiene sus tres lados iguales y le marcamos aquí los lados con esta línea para indicar que son congruentes, que tienen la misma longitud los tres lados. Ok, otro tipo de esta clasificación según la medida de sus lados es vamos a poner el isósceles. Ok, el triángulo isósceles, pues es aquel que tiene dos lados congruentes, ok. Este tiene dos lados congruentes. O sea, dos lados iguales, dos lados que tienen la misma longitud. Entonces podemos dibujarlo algo más o menos así. Ahí está. Y estos dos lados que se ven más parecidos, le ponemos esa línea y ya eso nos indica que son dos lados congruentes, que esos dos lados son iguales. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Y el otro tipo de triángulo, según la medida de sus lados, es el escaleno. El escaleno es aquel triángulo que no tiene lados congruentes, ¿ok? Le puedo poner no tiene lados congruentes, o tres lados no congruentes, o ningún lado es igual, ¿ok? Le vamos a poner no tiene lados congruentes. ¿Ok? Y si queremos hacer un dibujo más o menos de él, vamos a hacer uno así. Ok, ahí está. Lados diferentes. Bien, esta es la clasificación según la medida de sus lados. La otra clasificación es según la medida de sus ángulos. ¿Ok? Y entonces vamos a tener otros tres tipos. Según la medida de sus ángulos, ¿ok? El primer tipo de triángulo que vamos a poner aquí es el llamado acutángulo. Vamos a ponerlo con mayúscula también. Perdón, con minúscula. Acutángulo. El triángulo acutángulo va a ser aquel que tiene sus tres ángulos agudos. ¿Okay? Sus tres ángulos agudos. ¿Cómo podría ser una imagen de este? Pues sus tres ángulos agudos. Ahí está. Aquí están sus tres ángulos. Vean, menores de 90 grados. ¿Ok? Ángulos agudos son menores de 90 grados.
Otro tipo dentro de los que son su clasificación según la medida de sus ángulos, vamos a poner el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, ese, si es un ángulo de 90 grados, pues un ejemplo, ¿no? Para que lo identifiquen ahí. Ahí está. Y para estar bien seguros que sí es rectángulo, que es un triángulo rectángulo, ponemos ese cuadrito en el ángulo que es de 90 grados. Eso nos dice que sí es un triángulo rectángulo. Y el último, según la clasificación esta de la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Ok? Obtusángulo. Obtusángulo, pues va a ser el triángulo que tenga un ángulo obtuso. ¿Ok? Tiene un ángulo obtuso. Es decir, un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, y menos de 180, obviamente. Entonces podemos poner, podemos dibujar algo así, ¿ok? Y vean, aquí está ese ángulo mayor de 90 grados. Ahí se ve claramente que es mayor de 90 grados. Esta es la clasificación de triángulos. Las dos clasificaciones que existen. Cabe mencionar aquí que todos los triángulos que tracemos, cualquier triángulo que hagamos, va a caber en estas dos clasificaciones. Es decir, va a ser uno de estos tres tipos según sus lados, pero también va a ser uno de estos tres tipos según sus ángulos. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, así, véanlo. A ver, a simple vista, según sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? Para empezar, si hubiera lados iguales, me habría señalado que hay parejas, o a lo mejor los tres ángulos son iguales, ¿no? No hay ninguna marca en sus lados, por lo tanto es, según sus lados, este es escaleno. Y según sus ángulos, vean, hay un ángulo obtuso, entonces según sus ángulos es un obtusángulo, ¿ok? Cualquier triángulo que ustedes tracen, ¿sí? Cualquiera. Por ejemplo, un triángulo rectángulo. Así. Y si aparte yo digo que este lado y este son congruentes, por ejemplo, este, según sus ángulos, es triángulo rectángulo. Y según sus lados, como veo que son dos lados iguales, entonces es isósceles. ¿Sí? Sí es posible que sea rectángulo y que sea isósceles. Hagan de cuenta que esto era un cuadrado y se trazó una diagonal, ¿verdad? Entonces, hay combinaciones, hay algunas cosas que no pueden ocurrir. Por ejemplo, un equilátero. Un equilátero, si estos tres lados son iguales, es un equilátero. Jamás un equilátero va a ser rectángulo, jamás va a ser escaleno, perdón, va a ser obtusángulo, va a ser automáticamente equilátero, entonces es acutángulo. ¿Sí? Es la única combinación que puede haber con el equilátero. ¿Sí? Y así va a haber varios tipos, o vamos a poder trazar muchos triángulos y siempre van a caber en dos clasificaciones. Según sus lados va a tener un nombre y según sus ángulos va a tener otro nombre. Así de fácil.